ya yo te entregué esa tierra. O sea, hay un momento de ser pasivo, pero hay un momento de arrebatar la bendición que Dios te entregó. Si tú no te mueves como se movió Josué, ya Dios le dijo, mira, la parte de Moisés hasta aquí llegó, el manso, aquí se queda el manso, yo necesito el valiente. Por eso le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Incluso antes de morir, Moisés lo llama y le dice, mira, esfuérzate y sé valiente. Porque, en otra palabra, lo que viene de ahí para adelante es fuerte. Entonces, el cristiano vive por temporada. Siguiente imagen. Aquí vemos como José. Dice la Biblia que el faraón tuvo un sueño, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. La vaca gorda representaban prosperidad, abundancia. La vaca flaca representaba escasez, hambruna. Entonces, eso mismo pasa en nuestra vida. Llegará un tiempo de abundancia, pero llegará también un tiempo de escasez. La Biblia dice, siguiente imagen. Miren esta imagen aquí. Esta imagen del apóstol Pablo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra que muchas personas lo conocen. Un versículo que muchas personas lo conocen. Pero lo importante de conocer las escrituras, como vamos a ver adelante, no solamente saberse un versículo, sino el contexto. Pablo, antes de decir esta palabra, y esa imagen representa mucho, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en mayúscula, el versículo que todos conocen, pero oigan que está en minúscula. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contestarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La Biblia dice que Dios creó tanto el día bueno como el día malo. O sea, la escasez que le va a llegar a su vida no es por un pecado, es porque Dios la permitió. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de eso, yo he pasado por diferentes etapas de mi vida. Sabemos que Pablo venía de la escuela de Gamaliel. Sabemos que Pablo era romano también. Sabemos que Pablo tenía una posición buena. Entonces aquí vemos que esa persona sabe vivir tanto en la escasez como la abundancia. Y luego él menciona el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en mi necesidad yo me fortalezco en Cristo. En mi abundancia yo me fortalezco en Cristo. Aquí entra un problema con nosotros los seres humanos, como estamos viendo en la escuela bíblica, es que cuando tenemos abundancia nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos escasez, como dicen, cuando tenemos el agua al cuello, ahí clamamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega la abundancia? ¿Qué pasa cuando todo va bien? ¿Qué pasa cuando la nevera está llena? Cuando te va bien en el trabajo. ¿Qué pasa con eso? Te olvidarás de Dios, porque muchos lo hacemos, incluyéndonos. El pueblo de Israel, Dios le dijo, mira, yo te voy a introducir esta tierra, pero cuídate de no olvidarte de Dios, de tu Dios, que te da el poder para hacer riqueza. O sea, eso fue un mandamiento. El mandamiento no solamente fue, entra a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Hay una parte, una frase que dice, cuando Dios te saque de Egipto, no te olviden de él en Canaán. Canaán representa la abundancia, la prosperidad, ese lugar donde Dios te va a posicionar. Porque quizá ahora tú estás pasando una prueba, una dificultad que la está permitiendo Dios, como vemos aquí. Pero cuando Dios te lleve allá, cuando te lleve a Canaán, donde hay leche, donde hay miel, donde todo es bonito, donde todo es fama, donde todo te respeta, no te olvides quién te puso ahí. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? El tercer punto es para no olvidar con quién es nuestra lucha. Nuestra lucha no es con el vecino, sino con lo que está dentro del vecino. Y aquí quiero tomar como ejemplo a la hermana Albania, está por aquí. Bueno, Dios lo bendiga, la sierva. En una ocasión ella predicaba de que en su trabajo ella tuvo que reprender. La miraron extraño, porque ella conoce el mundo espiritual. ¿Cuántos conocen a nuestra hermana Albania? Ustedes la conocen mejor que yo. Ustedes saben que una mujer de Dios, una mujer espiritual. Si en ese momento el espíritu
la llevó a reprender, no la llevó a confrontar a su compañero de trabajo, era porque lo que se movía ahí era espiritual, no era carnal. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros, que vemos la ofensa, pero no vemos quién está detrás de la ofensa. O sea, esas personas están influenciadas por algo que no es de este mundo. Y aquí en el Antiguo Testamento hay dos versículos que hablan de la importancia de amar a nuestros enemigos. También en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5 habla de lo importante que es amar a aquellos que no hacen mal. Mire el primer versículo: no te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos ni caída de tu enemigo, porque el Señor no le agrada ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. O sea, como que tu enemigo caiga y tú lo celebres. Eso no es de cristiano. La Biblia dice: bendecid a los que os maldigan. Y esta parte es algo que da una enseñanza. Dice en Jeremías, cuando el pueblo iba a ser entregado por Dios en cautiverio a Babilonia, dice: procurar la paz de la ciudad a la que permito que fueran llevados, porque el Señor, porque en su paz también tendrás paz ustedes. O sea, es como que Dios te meta a una cárcel y tú tengas que orar por la prisión. Dios le está diciendo: mira, yo te voy a entregar en manos de tus enemigos, pero cuídate de alegrarte de su mal. Si le va mal a ellos, te irá mal a ti. Ahora, si tú oras por su paz, también tú tendrás paz. O sea, es algo, como dice mi hermano Mario, de que el cielo va contrario a la lógica humana. Te dice: ora por tus enemigos, ora por los que te persiguen, por aquellos que te hacen la guerra. El mundo te enseña: bueno, el que te hace mal, yo le voy a hacer un mal. Como dijo Jesús: habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí vino Jesús y le cambió el juego, le cambió la regla. Digo: no, ustedes tienen que orar por los que les persiguen. Tienen que bendecirlo a los que maldicen. Así ustedes sabrán los demás que ustedes son hijos de vuestro Padre. O sea, tu Padre hace salir el sol para buenos y malos. Tú eres cristiano, el sol para ti, la lluvia para el otro. No, todos tenemos oportunidad aquí. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Ahora, en Romanos 12:14 habla de los deberes cristianos. Y oiga los deberes cristianos: bendecir a los que os persiguen, y bendecir y no maldigáis. Siguiente hermano. Aquí dice, es un texto un poco largo, vamos a leer lo más importante: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Ahora, mire esta parte. La parte que está en rojo dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siguiente imagen. Entonces, aquí, investigando la palabra ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, una definición era que cuando tú le haces bien a aquel que te paga mal, eso va a quedar en su conciencia. Y así como esa imagen, eso le va a comentar. Por eso, bueno, pero yo le tiro la basura al frente, yo le pongo la música alta, yo le parqueo los carros para que no se parqueen en la iglesia, y como quiera esa persona me bendice. Como quiera esa persona, cuando hay un culto, el primero que invitan es a mí. Esa persona, cuando yo estoy enfermo, van y oran por mí. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. Pero ellos tienen ascua sobre su cabeza. Esa ascua le están atormentando. Le dicen: wow, pero esa persona yo le hago el mal y me pagan con bien. Ahora, hay una historia en la Biblia. ¿Cuántos conocen a Saúl? ¿Y cuántos conocen a David? Saúl, movido por un espíritu de envidia, quiere acabar con el joven David. En una ocasión, David tiene que huir porque Saúl lo quiere matar. Sucede que David está en una cueva huyendo de Saúl. Saúl entra solo a la cueva. David y sus hombres están en la cueva. David y sus hombres lo ven, y los hombres humanamente le dicen:
y Saúl entra solo, perdón. Sus hombres le dicen: mira, Jehová te entregó en tus manos a Saúl. Momento de que lo mate, acabe con él. ¿Qué hace David? Movido a misericordia, le corta un pedazo de su mano. Luego, cuando Saúl sale, escucha lo que dice. David le hace entender de que Jehová entregó a Saúl en su mano porque el hombre estaba solo, el hombre estaba en un estado vulnerable, que podía acabar con él. Se acabó la historia. Ya David es rey de Israel. Pero más adelante vamos a ver por qué no era el tiempo de David tomar el trono. La Biblia nos va a enseñar por qué. Entonces, dice que David le dice: mira, yo tengo tu mano. Jehová te entregó en mi mano. Yo podía acabar con tu vida, pero no lo hice. Entonces aquí vemos lo que Saúl dice. Saúl dijo, y aconteció que cuando David acabó de decir esta palabra a Saúl dijo: no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl a su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Siguiente imagen. Aquí vemos lo que pasó en la mente de Saúl. Lo que pasó en la mente de Saúl es lo que acabamos de leer en Proverbios: ascua de fuego sobre su cabeza. Dice la Biblia que él lloró. Lloró porque se dio cuenta que David era mejor que él. Lloró porque vio que David no tenía su corazón. Y lo que el Espíritu nos quiere enseñar, el Espíritu Santo, es lo mismo que hizo David. Cuando lo estén persiguiendo, usted tiene que orar por esa persona. No es fácil. No podemos decir que somos superhéroes, que no tenemos sentimientos, porque sabemos que somos de carne y hueso. Pero la Biblia dice: y el amor de Dios fue derramado por el medio del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Fruto del amor del Espíritu Santo. Que de ese tema vamos a hablar ahora. Este tema es muy importante para mí. Para conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es su amigo? Amén. Dice, siguiente imagen: la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas, no solamente lo espiritual. Todas las cosas que usted necesita para su vida diaria. Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Y dijo: no lo voy a dejar solo, porque sabemos que este camino para recorrerlo no es fácil. Este camino, como habló Jesús: bendice a los que te bendiga, a los que te maldigan. Eso no es de humano. Usted sabe que ojo por ojo y diente por diente, la ley del mundo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando tú quieras hacer lo del mundo, viene y te recuerda: sí, pero acuérdate lo que dijo Jesús. Siguiente imagen. Todas las cosas. Miren, esto es un personaje del Antiguo Testamento. Su nombre es Bezalel, el artista elegido por Dios para dirigir la construcción del tabernáculo. Esta persona, en la Biblia dice, escucha lo que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, y de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedra, para engastarla, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Poca palabra, si lo traemos a la actualidad, este hombre era un arquitecto, un ingeniero. Esta persona, dice la Biblia, que fue llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría y ciencia. O sea, ahí no vemos algo que es espiritual. Él no está profetizando, no está levantando muertos. Él está haciendo algo que para la vista humana, tú puedes ir a un instituto, a una escuela, a estudiar. Pero qué bueno que el Espíritu Santo dice: nos enseñará todas las cosas. Y sabemos que ese diseño del tabernáculo venía del cielo. Jehová le dijo: mira, eso tiene que ir aquí, tanto codo aquí, tanto allá, tanto acá, de madera, todo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo.
Y el Espíritu de Dios capacitó a ese hombre para hacer esa labor. Una función del Espíritu Santo es esa: capacitar a los creyentes. El Espíritu Santo te capacita para tu trabajo, te capacita para la universidad, te capacita para tú enseñar a tus hijos cómo criarlos. No es solamente lo espiritual, es todas las cosas, como dijo Jesús, todas. Porque como vimos en la imagen, Él es tu amigo, tu mejor amigo, el que siempre te acompañará, el Paracleto, alguien que se pone en tu lugar. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Siguiente imagen. Otra función del Espíritu Santo es aquel que da vida. Job dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, ahí vemos cómo el Espíritu de Dios, sabemos que en el principio, cuando fue hecho Adán, dice que sopló un aliento de vida, el neuma. Entonces, algo del Espíritu es el viento. En esta imagen que está aquí en la izquierda, es el profeta Ezequiel. En una ocasión, Dios lleva al profeta al valle de huesos secos. Esta persona lo conoce, pero el énfasis aquí es que cuando le dicen: ¿pueden vivir los huesos secos? Solo tú lo sabes, Jehová. Él respondió bien. Le dijo: profetiza. Profetizó. Los huesos comenzaron a tener tendón, tenían carne, tenían piel, pero le faltaba algo. Le faltaba vida. Diga conmigo: vida. Y dice: profetiza y di el Espíritu, vende los cuatro vientos y vivirán. O sea, cuando él dijo que el Espíritu venía sobre ellos, los huesos tomaron vida. El Espíritu vivifica, da vida. El creyente que está pasivo le da vida. El creyente que no puede tener un norte espiritual, que dice: bueno, yo vengo a la iglesia, me siento y ya. El Espíritu de Dios te da vida, te capacita. Y mire lo que dice aquí: luego que tomaron vida, los huesos se convirtieron en un ejército. Entonces vemos que no solamente tomaron vida, sino que se volvieron un ejército. Ejército es preparación. Ejército es alguien que está preparado para la guerra. No todo el mundo iba a la guerra. Incluso en estos tiempos tienen que pasar tantos meses de centro para ir a la calle. Tiene que pasar una capacitación. Y el Espíritu Santo no solo da vida, sino también que capacita. Como veremos en la siguiente imagen. Este personaje que vemos aquí es Amós. Amós era un pastor. Amós era una persona que cultivaba higos silvestres. En una ocasión Dios lo manda a un lugar y la respuesta de Amós, cuando le están diciendo: mira, vete para otro lugar a profetizar, aquí no te quieren. Oiga la respuesta de Amós, dijo. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy pastor y recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó detrás del rebaño y me dijo el Señor: ve, profetiza a mi pueblo Israel. O sea, un productor de higos, Dios lo convirtió en un profeta valiente del Señor. Otra cosa, que Dios estaba con Jesús porque estaba ungido. O sea, como vemos con Amós, esa persona dice: mira, yo no vengo de una generación de profetas, mi familia no es profeta, yo vengo del campo, pero Jehová me dijo: profetiza. El Espíritu del Señor lo cambió. Como vemos en ese tiempo, el Espíritu del Señor venía sobre personas elegidas y lo capacitaba, lo volvía profeta, lo volvía juez, líder. Entonces, vemos otra función del Espíritu Santo, que es capacitar. Lo podemos ver en el ejemplo de los discípulos. Los discípulos tenían experiencia, tenían conocimiento, pasaron 3 años andando con Jesús. Pero Jesús le da un último mandato y le dice: miren, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, ustedes tienen conocimiento,
tienen letra, pero le falta el espíritu, le falta alguien que le va a acompañar, le falta alguien que cuando lo estén persiguiendo para matarlo, ustedes no van a tener miedo. Esas personas estaban escondidas en un lugar en el Pentecostés, mientras todos estaban celebrando, todo el mundo estaba afuera haciendo la fiesta del Pentecostés. Esas personas estaban ahí orando, preparándose. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu viene sobre ti, te capacita. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros, pero si no somos ungidos por el Espíritu Santo, primero no vamos a saber cuál es esa tarea, y segundo, no vamos a estar capacitados para llevarla a cabo. Entonces, la importancia de ser ungido, capacitado y preparado por el Espíritu Santo. En una ocasión el apóstol Pablo entra a Efesios, es unos discípulos. La primera pregunta que le hacen: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuchaba a un pastor muy reconocido que decía: si usted está en una iglesia y no le ha hablado del Espíritu Santo, vaya a otra iglesia, porque se está perdiendo una parte de la historia. Jesús vino, murió por usted, pero no lo dejó solo, lo dejó con alguien que lo iba a capacitar, porque sabemos que este camino es para valientes, pero el valiente necesita a alguien que lo prepare, que lo capacite y luego lo envíe. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Espíritu Santo? Le damos al Espíritu Santo. Entonces aquí entra una pregunta: si Jesús, antes de ser milagro, tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, luego llevado al cielo, ¿qué nos deja a usted y a mí, que siendo el Hijo de Dios Jesús necesitó el Espíritu Santo? ¿Cuánto más usted y yo necesitamos esa dependencia del Espíritu Santo? Como dijimos ahorita, para todo, para el trabajo, para crear a nuestros hijos, para el matrimonio, para el pastorado, para el maestro que enseña, todo, porque la Biblia dice, como está diciendo mi suegra al principio de esta actividad, que los grandes hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, o sea, esa letra que están aquí, Jesús dijo: mis palabras son vida y vida eterna. Entonces, como vemos, esas palabras fueron por el Espíritu Santo. Entonces, aquí quiero hacer algo, dividir, que no es lo mismo conocer que escudriñar. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Muchas personas conocen el Salmo 91, conocen el Salmo 23, como leímos, conocen todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero no conocen el contexto. Cuando usted escudriña, las Escrituras dicen que descubrimos siempre cosas nuevas. Cuando usted se para delante de la Biblia, dice: Espíritu Santo, enséñame, porque Él es el autor. Dice un pastor: lo bueno de leer el libro es que el autor de la Biblia está a su lado. Te lo puedo decir: ¿qué tú querías decir ahí, Espíritu Santo? Lo bueno de saber que el que escribió la Biblia se la va a enseñar, le capacita para usted hablarle a los demás, le capacita para usted entender, para aplicarla a su vida, para decirle: mira, esto es un libro que escribieron hace 2000 años y yo lo leo porque pertenezco a una religión. No, sabemos que la Biblia, como dijo nuestra hermana Stephanie, es el manual de vida. Debe enseñar cómo andar, debe enseñar con quién juntar, cuándo hablar, cuándo callar, cómo hacer las cosas, cómo vivir. Yo siento su presencia, que yo no sé si usted la siente, pero yo la estoy sintiendo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a revelar toda la verdad que hay contenida en nuestros pasajes, porque la Biblia dice al Espíritu Santo que el mundo no conoce. Usted y yo tenemos el Paracleto, usted y yo tenemos a alguien que nos va a acompañar, y cuando sintamos miedo, mira, Espíritu Santo, yo tengo miedo, no quiero ir a ese examen, ayúdame. Claro, usted tiene que estudiar, pero usted va a tener a alguien que le va a decir: mira, acuérdate lo que tú estudiaste antes de anoche, acuérdate de esto. Si la Biblia dice esto, acuérdate de esto. Sepa por dónde andar, sepa que usted no está solo, que tiene el mejor amigo, el Paracleto. Una definición del Paracleto es alguien que toma el lugar del otro. Eso va a ser el Espíritu Santo por usted.
no lo dejaré solo, dijo Jesús. Entonces, el último punto, pero no menos importante, es para conocer a Jesús tanto en el Nuevo, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento. Una ocasión estábamos hablando con los jóvenes y decíamos que Jesús era la palabra andante. Cada vez que Jesús hacía algo, dice el escritor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, Jesús en una ocasión dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Todo lo que Jesús hizo es a cumplir la palabra, porque Él es la palabra. Por ejemplo, miren un caso. ¿Por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? Toda la Biblia tiene un porqué. En el Pentecostés, cuando Jesús le dijo: no se muevan de ese lugar, no llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés porque sí, para que nos llamaran pentecostales. Llegó a ese lugar porque en ese momento estaban todos reunidos de diferentes lenguas y culturas. O sea, todo en la Biblia tiene una explicación. Jesús empezó su ministerio a los 30 años, la misma edad que comenzó José a reinar en Egipto, la misma edad que comenzó David a reinar también el pueblo de Dios. Entonces, la Torah enseña que el sacerdocio en el templo debe comenzar a la edad de 30 años. Jesús no esperó 30 años por esperarlo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. El Padre sabía lo que estaba haciendo. Jesús aquí cumplió algo, siguiente imagen, algo terrenal, algo de la ley, para que cuando Él llegara donde los rabinos no le debatieran: mira, tú todavía te faltan 2 años, 5 años para tú poder enseñar. Porque Él era la palabra andante, era una persona que respetaba tanto las leyes naturales como espirituales. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Entonces, esta edad representaba madurez y también un estatus para ser rabino. También en el Antiguo Testamento vemos 2 apariciones de Jesús. La primera es, como estamos estudiando la escuela bíblica, los padres de Sansón, Manoah. Dice la Biblia que se le apareció un ángel. Y cuando esa persona le dice: dime tu nombre, él le dice: ¿por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. Quédese con esa palabra, admirable. No le dijo: me llamo fulano, Gabriel. Mi nombre es admirable. Y el profeta Isaías, que es un profeta mesiánico, habló mucho de Jesús. Dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. No es casualidad, como dijimos, toda la Biblia tiene un porqué. Cuando le preguntan al ángel en esa ocasión, que es una teofanía de Jesús, le dice: ¿por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. Miren qué cualidad aparece de su nombre primero: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ahí vemos cómo Jesús aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús se le estaba en una ocasión hablando con los fariseos, le dice: pero Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Los judíos le dijeron: pero tú no tienes 50 años, ¿y cómo tú dices que has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Esta enseñanza son 5 puntos. 5 puntos, usted va a tomar el que más el Espíritu Santo le ministró. 5 puntos de enseñanza que Dios trató a mi vida y me edificó mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene la palabra de Dios a hacer en nuestra vida, edificarnos. La palabra de Dios no es emoción. La palabra de Dios no viene emocional. No viene a darte una palabra. Dios te lleva a las naciones sobre ti,
vendrá mucha riqueza, mucha prosperidad, y cuando tú llegas a tu casa, se te olvida. Pero como dijo Jesús, el que esté cimentado, fundamentado sobre la roca. Un ejemplo claro, cuando usted construye una casa, lo primero que usted hace es la zapata. Dependiendo cómo sea la zapata, va a ser la casa, va a mantenerse la casa. Cuando vengan vientos, cuando venga huracán, la casa va a estar ahí. Pero esa persona que conoce de construcción no va a decir, wow, qué buenos bloques tiene esa casa, qué buenos cines tiene esa casa, qué buena zapata tiene esa casa. Entonces cuando usted lo vea y lo vean que vienen pruebas y dificultades, no van a decir, wow, qué buena emoción tiene ese muchacho, esa sierva de Dios. Dirán, wow, esa persona está fundamentado sobre la roca. Que aunque el hombre le falle, el hombre que profesa a Dios, el pastor, el profeta caiga, dice, bueno, esa persona cayó porque es humano, pero mi mente, mi visión, como dice la Biblia, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Hasta aquí la oportunidad, la persona que continúa.